día de hoy vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder y hay despachos que se dedican a estas actuaciones, a estos procedimientos que tienen miles de trabajadores. Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia. De repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores de una sola empresa. Hay empresas de este tipo que tienen hasta 100,000, 150,000 trabajadores. Por eso vamos a presentar esta iniciativa de ley. Me acompaña Luisa María Alcalde, que es la secretaria del Trabajo. Ella va a exponer sobre esta iniciativa que vamos a enviar al Congreso. Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Zoé Robledo, director del IMSS. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria del SAT. Carlos Romero, procurador fiscal. Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit. Y Raúl Segovia, de la Consejería Jurídica de Presidencia. Vamos a escuchar a Luisa María sobre el planteamiento y se va a firmar la iniciativa. Vamos a conocer los motivos de esta iniciativa. Claro que sí, presidente, con su permiso, a los medios de comunicación, a todas, a todos los que nos escuchan, en representación del grupo de trabajo integrado por los diferentes titulares de las distintas dependencias e instituciones que hoy nos acompañan aquí, el titular de la Secretaría de Hacienda, del SAT, de la Procuraduría Fiscal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit y de la Consejería Jurídica. Hoy, presidente, presentamos una propuesta que permita resolver el problema y los abusos de la subcontratación. La subcontratación ha sido un tema muy discutido, aún no resuelto, a pesar de que se han hecho y realizado distintas acciones, siguen incrementando y siguen aumentando los abusos. Partimos de un principio, que es que el trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía, y por ello proponemos una reforma integral en beneficio de trabajadores, de empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública, que finalmente es el presupuesto de todas y todos los trabajadores. Como bien comentaba el presidente, la subcontratación es un mecanismo que ha venido afectando a los trabajadores y a la hacienda pública. En el caso de las principales afectaciones de los trabajadores, una se encuentra depositada en el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social, es decir, se inscriben a los trabajadores por debajo de sus salarios reales. Esto tiene una afectación en sus pensiones. Los trabajadores acaban jubilándose con salarios muy por debajo de lo que ganan durante su vida laboral, afectaciones en los fondos, en sus fondos de vivienda y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades. También relacionado con la simulación en la relación laboral respecto a quién realmente es el verdadero patrón, afectaciones como la estabilidad en el empleo porque los corren y los contratan o los mueven de empresas a contentillo, el pago de reparto de utilidades. Según la ley, las empresas están obligadas a repartir un porcentaje hoy del 10% a los trabajadores y con el esquema de subcontratación no reparten las utilidades. Impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por ende la posibilidad de mejoras salariales y también hay una afectación a la antigüedad. Adelante. Aquí podemos ver una gráfica del comportamiento del empleo. Precisamente una de las prácticas que utilizan las empresas subcontratistas es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos a finales de enero o febrero para no generar antigüedad y no adquirir derechos, rompiendo con la continuidad de la relación laboral. Podemos ver, aquí tenemos 2 años consecutivos, este es un fenómeno que se da todos los años, pero podemos ver cómo en 2018 es en diciembre cuando hay esta caída de 378,560 puestos de trabajo que después se recuperan y se recontratan a finales de enero y febrero. Y el mismo comportamiento lo vemos en 2019, donde se dan de baja a 382,210 trabajadores
trabajadores y posteriormente se vuelven a contratar. Adelante. También hay una afectación a la hacienda pública. El fenómeno de la subcontratación está mezclado, está relacionado con empresas fachadas, empresas factureras que evaden impuestos y defraudan al fisco, afectando los servicios públicos, evaden las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, afectando con ello la calidad de los servicios de salud, y evaden las cuotas del Infonavit, reduciendo así los créditos de vivienda destinados a los trabajadores. Adelante. Y también hay una afectación a las empresas que sí cumplen, porque hay una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el lado del pago a los trabajadores como por la evasión de los impuestos y las cuotas de seguridad social. Adelante. En 2012 recordarán que hubo una reforma que presentó el entonces presidente Felipe Calderón, ya prácticamente a su salida, donde se introdujo la figura de la subcontratación con algunas restricciones que finalmente fueron letra muerta, no funcionaron. La subcontratación a partir de ahí se exponenció y se exponenciaron sus abusos. Aquí podemos ver una gráfica. Hoy en día, según datos oficiales, hay cerca de 4.600.000 trabajadores en esquemas de subcontratación. Uno de los principales problemas es que no se tienen registros claros, así que consideramos que es muy probable que esa cifra sea menor a la real. Pero tenemos datos del IMSS, por ejemplo, que nos permiten saber que el crecimiento anual de la subcontratación es de 200.000 trabajadores, que la mitad del personal subcontratado labora en empresas grandes de más de 250 trabajadores y que se encuentran principalmente en industrias como la manufacturera, el turismo u otros servicios. Adelante. A partir del primer día de esta administración, hemos realizado y conformamos un grupo interinstitucional, una coordinación entre las diferentes dependencias, la Secretaría del Trabajo, el SAT, el Infonavit, la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos permitiera compartir información y ser mucho más eficientes y eficaces en la detección de estos abusos. Se han hecho varios operativos, hay sanciones y procedimientos, tanto administrativos como penales, en curso, pero quizá lo más importante es que nos permitió entender el modus operandi. Ya lo comentaba el presidente, en nuestro país hay un grupo empresarial, por poner un ejemplo, un solo grupo empresarial de subcontratación que cuenta con más de 250.000 trabajadores, que no tiene o no se dedica a ninguna actividad productiva, sino que transfiere estos trabajadores a otras empresas para que éstas puedan evadir sus responsabilidades. Vamos a poner un ejemplo que ubicamos en estos operativos. Adelante. Es un ejemplo real para que podamos ver cuál es el esquema. Acudimos a un hotel que está en Cancún, en Quintana Roo. Ahí encontramos 802 trabajadores. De ellos, únicamente 2 eran o estaban reconocidos como trabajadores del hotel. Operaban 14 empresas subcontratistas pagadoras, en las cuales se distribuían el resto, los 800 trabajadores restantes. De esos 800 trabajadores, ubicamos que 40 trabajadores no estaban registrados en el Seguro Social, trabajaban en la informalidad. 762 trabajadores estaban registrados con falsos salarios mínimos. Ninguno de los trabajadores conocía ni reconocía a las empresas que les pagaban y todos estaban obligados a contratar cada 3 meses con distintas empresas subcontratistas o empresas pagadoras. ¿Cuál es el problema de que un trabajador ni siquiera sepa qué empresa lo tiene contratado? El problema es que si al trabajador no le pagan su salario o lo corren sin alguna justificación, no tiene a quién exigirle y en una posible demanda incluso resulta que la empresa o no tiene patrimonio o la empresa ya no existe, porque son empresas fantasmas que se crean y desaparecen precisamente para evadir responsabilidades. Este esquema es el que vemos multiplicado en diferentes sectores alrededor del país. Es por ello que hoy presentamos una reforma integral que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones. La reforma está integrada por modificaciones y armonización de las siguientes leyes: Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley de ISR y la Ley del IVA. Adelante. La propuesta consiste en regular 3 figuras. La primera es la subcontratación de personal. La segunda son los servicios especializados y obras especializadas. Y la tercera son las agencias de colocación. Adelante. En el primer caso, se prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, no puede haber empresas que simulen su relación
condiciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. Si nos vamos al ejemplo del hotel, estaría prohibido subcontratar a su personal. Adelante. En el caso de los servicios especializados, se permite y se regula la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Se va a requerir para ello una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y formarán parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano. Si nos vamos nuevamente al caso o al ejemplo del hotel, el hotel podría contratar con una empresa especializada, por ejemplo, el mantenimiento de sus elevadores o de sus aires acondicionados. Y finalmente, las agencias de colocación, estas podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, en lo que tiene que ver con el reclutamiento, con la selección, el entrenamiento, la capacitación, entre otros, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución. Adelante. Finalmente, el tema de las sanciones. Se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan, se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan. Señor presidente, estamos seguros de que esta propuesta, de ser aprobada por los legisladores, va a permitir que podamos ir construyendo un mercado laboral más equitativo, más equilibrado, más justo y más productivo. Es todo, presidente. Entonces, si les parece, podemos firmar la iniciativa que vamos a enviar al Congreso. Estamos seguros que los legisladores van a analizar a profundidad esta propuesta y, en su caso, podrá aprobarse y ojalá y sea lo más pronto posible. Yo creo que es la Cámara de Diputados, la Cámara, sí, donde inicia el proceso. Ojalá y se pueda hacer pronto para evitar estos abusos. Me gustaría que se vuelva a poner la gráfica de lo que pasa en diciembre, que es la prueba fehaciente de cómo maniobran para no cumplir con las obligaciones laborales, cómo afectan a los trabajadores y cómo también se afecta a la hacienda pública. No es posible. Se vienen creando empleos, pero en el mes de diciembre, y esto viene de tiempo atrás, podríamos poner la gráfica completa, y es la misma tendencia. Y en diciembre se caen los empleos. ¿Cómo es? Estamos hablando de menos 378,000. Es casi lo que se perdió en un mes de pandemia. Pero ahí, pues, sabemos, ¿no? En abril perdimos 500,000, en mayo 280,000, menos que en diciembre del 18. Y vemos 19, lo mismo. ¿Cómo se explica? Es un abuso, ¿sí?, a una ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó. También es importante decir que hay muchas empresas que cumplen, no se puede generalizar. Básicamente, este fenómeno está orientado, se detecta en las grandes empresas, no en las medianas y en las pequeñas, que son las que tienen esta subcontratación. Entonces vamos a ordenar esta situación. Este es el fundamento. Y vamos a firmar la iniciativa que vamos a enviar hoy mismo a la Cámara de Diputados. Dos comentarios sobre otros temas. Ayer una calificadora internacional, me gustaría que sobre esto explicara Arturo Herrera, mantuvo la calificación de México, es decir, no nos rebajaron nuestra calificación, lo cual significa que hay un reconocimiento por el manejo de las finanzas públicas, por el manejo responsable de las finanzas públicas. Que el secretario de Hacienda explique qué significa esta calificación de ayer. Y luego quiero hacer un comentario también sobre la aprobación del presupuesto para el año próximo, en lo general, y lo que está ahora decidiéndose en la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Efectivamente, el día de ayer la calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación que para el país, que en la escala de ellos es BBB-, arriba de grado de inversión. Un poco para ponerlo en contexto, hay tres grandes calificadoras a nivel mundial, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Las tres tienen a México arriba de grado de inversión. ¿Qué significa el poder mantener el grado de inversión? Significa que se tiene acceso a tasas de interés relativamente más bajas, pero también que hay fondos de inversión que tienen como mandato comprar bonos que están en este rango de calificación y que, por lo tanto, el acceso a la deuda del gobierno federal es mucho mayor y mucho más rica.
Dos temas sobre los que quisiera enfatizar, y Fitch, como señaló el presidente, fue muy claro en su comunicado de prensa, se está reconociendo el marco macroeconómico estable y el marco sólido de las finanzas públicas. Y yo creo que hubo una lectura distinta del gobierno federal sobre las implicaciones del COVID. Fuimos extraordinariamente prudentes, no hay un sobreendeudamiento del país, pero también reconociendo las distintas realidades que los países pueden enfrentar. Países como Suiza, como Alemania o como el Reino Unido tienen tasas de interés negativas. Entonces los gobiernos se pueden endeudar, pero les pagan por endeudarse. Nosotros nos cuesta 6% emitir un bono a 10 años. Y hay un elemento poco conocido que subraya la importancia de esto, y es que no solamente al mantener el grado de inversión nosotros tenemos acceso a financiamiento más barato, porque eso es uno de los elementos centrales de esto, es decir, nos ahorramos pues, probablemente cientos de miles de millones de pesos por mantener el grado de inversión, sino que la calificación del soberano, como se dice en la jerga, la calificación del gobierno federal, se vuelve también la base sobre la calificación de los corporativos y del resto de las empresas de gobierno. Es decir, Pemex y CFE tienen como base la calificación del gobierno soberano, pero también el resto de las empresas privadas, de tal forma que es una noticia muy buena para el gobierno, presidente, pero también es una noticia muy buena para el sector empresarial que utiliza el financiamiento, y sobre todo es un reconocimiento de que aún en circunstancias como estas hay un marco sólido de finanzas públicas. A partir de la crisis del COVID hubo una degradación sistemática de muchas de las calificaciones de muchos países, incluso de economías avanzadas, reconociendo que el COVID tiene un impacto en la actividad económica, pero esto también es un reconocimiento de que hay una base sólida y que sobre esta base, aún en estas circunstancias difíciles, vamos a seguir construyendo. Gracias. Bueno, lo otro es sobre el presupuesto. Ya fue aprobado en lo general. Es un presupuesto de 6.300.000.000.000, un poquito menos, 3.290.000.000.000 de pesos, pero lo redondeamos 6.300.000.000.000. Con este presupuesto vamos a financiar todos los programas del gobierno. Se garantiza la entrega de las participaciones a todos los estados, los apoyos a los municipios. Se garantiza toda la inversión en educación. Para poner un ejemplo, están garantizados todos los salarios de los maestros, de todos los trabajadores de la educación y de todos los trabajadores al servicio del Estado. Desde luego, se va a contar con presupuesto suficiente para la salud. Se aumenta el presupuesto para la pensión de adultos mayores, para niñas, niños con discapacidad. Aumenta el presupuesto para becas. Aumenta el presupuesto para el bienestar del pueblo. Se garantiza también el presupuesto para la construcción del Tren Maya, para continuar construyendo y rehabilitando la refinería de Dos Bocas y las 6 refinerías, con el propósito de producir en México las gasolinas y dejarlas de comprar en el extranjero. Continuamos con ese plan, adelante. Continúa el financiamiento para las obras del Istmo de Tehuantepec. Se va a contar con todo el presupuesto para seguir avanzando y prácticamente terminar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se continúa con el apoyo a las ciudades fronterizas de México. Es decir, en unos días más voy a firmar el acuerdo para ampliar el apoyo de disminución de impuestos en la franja fronteriza, en toda la frontera con Estados Unidos. Van a mantenerse impuestos bajos, 20% en impuestos sobre la renta, 8% en el IVA, el mismo apoyo para que cuesten menos las gasolinas, el diésel, los combustibles en la frontera. Y estamos revisando para hacer lo propio en la frontera sur, aún con etapas, pero se le va a dar el mismo tratamiento a ciudades como Tapachula, Chetumal. Va a tener un trato especial, va a ser zona franca como lo fue en un tiempo. También en los parques industriales del Istmo se va a aplicar esta política fiscal de apoyo a empresas para la creación de empleos. De modo que vamos bien. Le agradecemos mucho a los legisladores, en este caso a los diputados, porque es la función principal de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto. Se aprobó en lo general, hubo, como suele pasar cuando hay una verdadera oposición, hubo reservas, ya se están desahogando, 1.029 reservas, es récord. Debieron los de la Cámara de Diputados, los directivos, preguntarle a Cárcenas cómo le hacía. Porque cuando él fue secretario de Hacienda, en 3 años se aprobó el presupuesto por unanimidad, sin reserva. Claro, ahí empezaron a repartir los moches, a todos les daban, eran las partidas de moches, y por eso pues era unánime, pero Arturo pues no, se aplicó, no negoció. Esto de los moches era una distorsión, bueno, era un acto de corrupción, porque les daban a todos para que votaran, les compraban los votos, una vergüenza. Y los dirigentes de los partidos en la Cámara juntaban pues un buen dinero, una cantidad de dinero suficiente, y ellos las repartían. Y en muchos casos, por ejemplo, les entregaban todo el manejo de la infraestructura para el deporte, la pavimentación de calles, de banquetas y la cultura. Y la cultura pues no era libros ni fomento a las tradiciones, a las costumbres, no, era construir
construir, porque ahí en la construcción estaba el negocio, construir instalaciones. Un poco lo que hacían con los fideicomisos del CONACYT, que eran partidas destinadas a la tecnología, pero lo primero que hacían eran los edificios, y ahí están, como elefantes blancos, porque era lo que les importaba, quedarse con los sobornos. Entonces, ya eso ya no funciona, ya no hay partidas de moches, y los legisladores están haciendo su trabajo. Ya si eran 1000 reservas, pues ya deben de haber avanzado. Ya bajaron 200. Bueno, pues ahí van a estar unos 2 o 3 días viendo una por una, y ya con eso se aprueba en definitiva el presupuesto y nos va a dar mucha tranquilidad para que no tengamos problemas presupuestales. Entonces era la información que queríamos transmitirles, estas noticias, y quedaron pendientes 2 compañeros de ayer. Ya no va a volver a pasar lo de ayer, de que nos pasamos. Es Meme Yamel, quedó pendiente, sí. Gracias. Buenos días, presidente. Meme Yamel de Mexico News y sin censura. 2 cosas, intentaré ser breve y no secuestrar el micrófono. En primera, el día de ayer, fue antier. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha sido un tema en la conferencia. Lamentablemente, ayer sí, María Amparo Casar publica una columna en Excelsior, y en esta columna, presidente, pues entre muchas cosas que ya ha dicho, menciona que tiene miedo de que a raíz de los comentarios dichos justo aquí en la mañanera, pues se les hostigue, que se les quite el carácter de donataria, que de hecho los medios de comunicación dejen de difundir sus piezas y demás. Me parece curioso cuando de hecho ellos han callado y han ocultado denuncias en contra de su director de comunicación, por hostigamiento y acoso. De hecho, incluso hay despidos que realizaron a unas periodistas, en su mayoría mujeres, por haber denunciado estos temas, y las denuncias ya no existen. Pero aún más curioso, presidente, y me gustaría ver si aquí, aprovechando que está el secretario de Hacienda, nos podrían explicar la importancia o la investigación sobre el financiamiento de estas organizaciones, porque lamentablemente también antier se hizo público a través del Twitter de Álvaro Delgado que, según Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ellos estarían beneficiando con su trabajo a 9.999.999.999.900 personas. No sabemos si esto es algún tipo de error de data o si es lo que ellos reportaron. Entonces, quizás aprovechar por ahí esta explicación sobre la investigación de financiamiento de este tipo de organizaciones. Sí, bueno, lo primero es que se está transparentando este asunto, ¿no? Ellos alegan de que no podían dar a conocer los nombres de los aportadores, de los patrocinadores de esta organización, pero esta organización presumía de que buscaba la transparencia. Entonces hay un doble discurso. Ahora dicen que nosotros incurrimos en una infracción, o cometimos un error al dar a conocer aquí quiénes están financiando a esa organización. Primero, pues es una investigación periodística. Y segundo, esto es un asunto de forma, es un asunto de fondo. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Y como ellos, sí, exigen transparentar todo y no transparentan cómo es que se están financiando. Es una contradicción. Es muy propio del conservadurismo. Esta es la hipocresía, la verdadera doctrina de los conservadores. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, ni va a haber censura. Lo único es que no vamos a permitir la corrupción. Y estas organizaciones, en el fondo, su papel, su función es defender al régimen de corrupción y de privilegios que imperaba. A eso se dedicaban, y por eso ahora se lanzan en contra de nosotros. ¿Por qué? Un gran empresario, de estos que despidieron a trabajadores ahora con la pandemia, hay unos, por ejemplo, estos de los primeros que despidieron. Estaba yo en Oaxaca, me acuerdo, hasta que me pronuncié, porque empezaron trabajadores de Starbucks a quejarse de que los estaban despidiendo a todos, sin darles ninguna prestación. Y es una empresa que se llama Alsea. Pues esa empresa, con ese comportamiento tan humano y moral, es de las que le entrega dinero a esta organización que se llama así, o Juntos por la Corrupción, o Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Bueno, entonces tenemos que transparentar todo, porque es dinero del presupuesto, es dinero público. ¿Cómo es que con el mismo dinero del pueblo se echan a andar campañas en contra del pueblo? Que el pueblo va a financiar a quienes están en contra de la mayoría de los mexicanos y que solo están a favor de una minoría rapaz. ¿Eso es justo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Les daban permisos, porque pues era lo mismo, coincidían, para recibir estas aportaciones que podían deducirse de los impuestos. O sea, no pagaban impuestos y se los entregaban a estas organizaciones. O sea, presumían estos empresarios con sombrero ajeno, con dinero del pueblo. Así es de claro. Pero me gustaría que la directora del SAT explicara sobre este asunto. Y el que nada debe, nada teme. Que no empiecen a decir, es censura, nos están atemorizando. No, es transparencia, y es legalidad, y es decir no a la corrupción.
Gracias, con su permiso, presidente. El esquema de donatarias está regulado en materia en Código Fiscal porque hay algunas donatarias que requieren autorización del SAT para que puedan hacer sus gastos deducibles y sus ingresos. Entonces esa es la clave del asunto. Tienen muchas obligaciones de ley. Ya por ley tienen que ser transparentes. Desafortunadamente, desde que se inventó la figura, se ha abusado muchísimo de ella y casi nadie reporta. Y además todos estos años, así como algunos sectores como la industria farmacéutica y otros sectores, nunca se revisaron, nunca se les ha hecho una auditoría. Es el caso de las donatarias. Nadie las supervisaba y acreditaban absolutamente todo. Por ejemplo, yo hace poquito comparecí en el Senado y comentábamos algunos ejemplos que decían, por ley, todas las donatarias autorizadas solo pueden gastar el 5% de sus aportaciones, de los donativos, para gastos de administración. Porque si es verdad que toda la gente está aportando para una causa sin fin de lucro, pues es importante que ese dinero que con el esfuerzo todas esas personas están aportando para una buena labor, pues se gaste en esa buena labor. Sin embargo, tenemos donatarios que tienen hasta el 50% en gastos administrativos y lo gastan 3 personas, el director, el administrador y un jurídico. Y ve uno las cuentas y es un abuso. O sea, nosotros hemos detectado comidas en lugares turísticos carísimas para 2 o 3 personas, etcétera. Hay un abuso impresionante. Y todo esto lo deducen y lo meten como gasto acreditable. Otra cosa que ha estado sucediendo, por ejemplo, es que mucho lo manejan en efectivo. Entonces manejan mucho flujo en efectivo y usan esquemas muy parecidos a las factureras y a las empresas de lavado de dinero. También si uno revisa los gastos de las donatarias, muchos de las empresas a las que contratan para dar servicios aparentemente para una buena labor son empresas factureras. Tienen muchísimas empresas factureras. No estamos diciendo que sean todas, pero sí, el SAT tiene registrados un poco más de 9,000 empresas donatarias y de esas 9,000 donatarias no todas se portan de esa manera, pero sí tenemos un buen grupo identificado. En la medida, por ejemplo, ahorita también para la pandemia, pues también hay muchas fundaciones de salud, entonces hemos estado como revisando y luego nos acreditan gastos y cuando nos metemos a la revisión de los gastos presentan facturas que ni siquiera están a nombre de la fundación o hacen donativos de bienes y activos que no pueden acreditar la propiedad. Dicen, yo voy a donar esto y que vale 100 millones de pesos y cuando uno va a revisar, pues nunca hubo un gasto, ni un acreditamiento, ni nada que demostrara que eso es un bien nuevo adquirido y que se está donando. Entonces hay muchas irregularidades, no son todas las donatarias, pero sí es una gran mayoría. Y este tipo de empresas, sobre todo las que son donatarias para actividades sociales y humanistas, tienen mucha contratación de servicios, que son muchas asesorías y muchas son factureras. Entonces sí tenemos de todo. Y antes no teníamos en materia fiscal nada para tener un cierto control. En la miscelánea para el 2021 nosotros propusimos y el Congreso nos hizo favor de aprobar algunas modificaciones al Código Fiscal, precisamente porque como no hay ninguna sanción, pues la única sanción es quitarles la autorización. Entonces, ¿cuáles son los que tienen problemas? Pues los que se han portado mal. Los que se han portado bien no tienen ninguno, porque están al corriente en todos sus informes, presentan su información, son transparentes. Se tiene la obligación de entregar al SAT todas las donatarias autorizadas un informe anual, siempre. Hay donatarias que no han entregado informes de los últimos 5 o 7 años y no hay ninguna sanción. Entonces, el tema ahorita es que ya va a haber empezar a hacer sanciones porque todas estas donatarias que están recibiendo dinero de gente que cree que se va a utilizar para un bien sin lucro, pues se está destinando a otras cosas. Entonces, tenemos que hacer más transparente, que la gente sienta confiada de que si dona ahorita para el COVID, pues se va a ir al COVID, o para otra cosa, o para lo que sea, pero que el destino está bien aplicado. Y los que no lo apliquen bien, pues se les va a tener que hacer una auditoría, revisar, y si no pueden acreditar que el destino del recurso fue para un bien sin lucro, para el fin que fue autorizado, entonces pues se va a retirar la autorización. Por ejemplo, nosotros tenemos donatarias del sector salud que tienen farmacias y que hacen contratos con el sector público. Entonces reciben los donativos y en lugar de dar el donativo al hospital, compran insumos, compran cosas de farmacia y luego hacen el contrato con la institución y luego acreditan ese gasto. Entonces sí hay muchas irregularidades. Y sí se cabildeó muchísimo por la iniciativa privada, esta iniciativa en el Congreso, para que no pasara. Y esa es la gran preocupación. Sería todo. Muchas gracias. Otra pregunta, presidente, aprovechando. La Secretaría de Educación Pública, preguntarle si usted o la SEP tiene conocimiento sobre la escuela Humanity, que es propiedad de Salinas Pliego. Es, al parecer, la única escuela que está operando de forma presencial. Son más de 100 alumnos los que estarían yendo a esta escuela. Investigaciones periodísticas que se publicaron, por ejemplo, en el diario En el País y que han sido continuadas por otros aquí en México, ya derivaron en que el equipo jurídico de esta delegación, de la delegación Miguel Hidalgo, porque aparte está ubicado en Reforma 960, pues dicen que hay un amparo, ¿no? La escuela presentó un amparo para evitar suspensión presencial de clases. Llevarían haciendo esto prácticamente desde finales de septiembre, operando de esta manera. El empresario, de hecho, ya alardeó de la situación en redes sociales y preguntarle si habrá algún tipo de investigación, sanción o algún tipo de situación que ocurra acá, porque aparentemente el empresario ya la agarró como para andar amparándose a punta de amparos, está buscando ganar tiempo. Y acá, independientemente del amparo que mete para no pagar los impuestos, la preocupación es que está poniendo en riesgo la vida de niños menores, porque ya hubo hasta 2 padres de esta escuela que tuvieron COVID. Según el propio amparo, según la empresa o según nos viene el empresario y los representantes legales, cumplen con todas las regulaciones y medidas sanitarias, pero pues hasta donde nosotros tenemos entendido, ninguna escuela debería de estar operando de forma presencial por la pandemia. Y aquí pues no sé si tenían conocimiento de esto o qué procedería en este caso. Bueno, vamos a pedirle a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que el informe del día de hoy sobre lo que me estás preguntando, si te parece. Ya hay una investigación
pero no quiero exponer nada sin fundamentos. Creo que Esteban puede explicar sobre esta situación. No adelantar los juicios, vamos a esperarnos. En todos los casos tenemos que actuar con prudencia y justicia. El tiempo que estamos viviendo, que son, dicho sea de paso, tiempos interesantes, porque no cualquier generación tiene esta dicha de vivir procesos de transformación. Recuerden ustedes que hay veces que pasan décadas, siglos, y no se mueve nada. Hablamos de 3 transformaciones y la que estamos llevando a cabo, 4, en más de 200 años. 4 transformaciones. Entonces nosotros pues tenemos la dicha de estar como protagonistas en una transformación. Entonces son cambios, hay confrontación política. Afortunadamente todo se está desenvolviendo de manera pacífica, pero no deja de haber polémica, no deja de haber polarización, que tampoco debe eso preocuparnos, porque la polarización que más debe de preocuparnos es la económica y social, la desigualdad monstruosa. Esa es la polarización que más nos debería de preocupar, de cómo hay millones de mexicanos en la pobreza, mientras existen minorías que tienen enormes fortunas, unas logradas con esfuerzo, con trabajo, de tiempo atrás, herencias y otras fortunas mal habidas, hechas al amparo del poder público, con el saqueo del erario. Pero bueno, esa es la polarización que más debería de preocuparnos. La polarización política siempre ha habido. Nunca ha dejado de existir el conservadurismo, ni cuando entregaron la mitad del territorio. Después de ese gran zarpazo, esa tragedia nacional, siguió el conservadurismo. Hasta fueron a buscar a Santana, al extranjero, para que regresara. Le perdonaron todo. Luego volvieron a Alteza Serenísima y todavía le permitieron que vendiera otra parte del territorio y derrochara los 10 millones que le entregaron. Bueno, fueron a buscar a Maximiliano y a Carlota, los conservadores. Triunfa la República, se piensa, ya, nunca más va a regresar el conservadurismo. ¿Ha fracasado? Pues no, ahí siguió y resucita otra vez, retoma fuerza en el porfiriato. Bueno, pues hasta la fecha existe el movimiento conservador. Y lo mismo el movimiento liberal, es igual. Entonces, ¿por qué preocuparnos por la polarización política? Siempre ha habido y va a seguir existiendo, porque además es consustancial a la democracia. Ahora que se están reagrupando los conservadores en contra nuestra, pues hasta me siento orgulloso. A veces confunden mucho cuando se disfrazan, cuando simulan de que son liberales, son moderados, están en el centro. Pero ahora no, ahora es tiempo de definiciones. El rey va desnudo y es muy bueno que se quiten las máscaras. Decía Ocampo, el moderado, el indeciso, no es más que conservador más despierto. Todos estos intelectuales, ¿no?, que aparentaban ser liberales. No, conservadores más despiertos, porque hay niveles. Por eso hablo de Frena 1, de Frena 2. Los de Frena 1 son, como decía Fidel Velázquez, final, soy charro y qué. Lo de Frena 1 es, soy conservador y qué. Hay franqueza. Los otros se enzarapan y tratan de engañar de que son objetivos, profesionales, independientes, pertenecen a la sociedad civil. Ellos no se involucran, son equidistantes. Pero ahora ya no. Es tanta la desesperación que ya, fuera máscaras, se están reagrupando. Y qué bien que esto esté pasando. Entonces no debe de preocuparnos la polarización y hay estas posturas. Solo actuar con responsabilidad, como es una atmósfera cargada, como está subiendo la temperatura, porque más vienen las elecciones, pues hay debate, hay pasiones. Pero si decimos la verdad, si no se miente, si no se fabrican delitos, si no se censura, si se garantizan las libertades, no va a haber ningún problema. Eso es lo que yo pienso. Entonces, todos estos asuntos que se están debatiendo en las redes sociales, bueno, yo creo que demuestra de que este es un país despierto, de mujeres y de hombres libres, conscientes, reflexivos, críticos. No todos los países del mundo están así. Analicemos dónde se están dando cosas interesantes. Siempre hemos hablado de que en países de Asia, cuando nacen los niños, lo que les desean es que vivan tiempos interesantes, pero no en todas partes. Se están viviendo tiempos interesantes en América, fíjense, en nuestro continente. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en Brasil, Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos. ¿Cuándo se había visto lo que está sucediendo? Y en México, desde luego, pero en Asia, muy poco, ¿eh? Europa sí. Por ejemplo, quizá no en Alemania, quizá no en el Reino Unido, pero sí en España. Todo esto que está pasando con la monarquía, ¿cuándo se había visto? Entonces, no está mal, suceden estos procesos de renovación y México pertenece a este grupo de países en donde se están llevando a cabo cambios. Y es muy importante verlo de manera positiva. A ver, Judith,
Presidente, ¿tienes otra? Nada más es para puntualizar, es breve. En el caso de la escuela, pues sí, esperar lo que diga el secretario de Educación Pública, porque también supone una situación de injusticia, si lo vemos con otros niños que sí la están batallando bastante con Zoom, si es que tienen internet y computadora, y si no tienen acceso a internet por las comunidades, pues también la están sufriendo bastante. Y nada más pedirle al titular del IMSS, hay una denuncia que nos llegó en Yucatán particularmente, pero aparentemente es una situación que ocurre a nivel nacional. Es el sindicato el que estaría decidiendo a quién entregar los bonos COVID. De hecho, nos dicen que están decidiendo entregarlos exclusivamente a personal administrativo y no a los que están en la primera línea. De esto ya tiene conocimiento la Secretaría de la Función Pública y de hecho hay una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y nada más, presidente, la Secretaría de Trabajo, y preguntarle a usted cuándo podría venir Octavio Romero de Pemex y que esté presente la Secretaría del Trabajo para informar cuáles son los avances que tienen con el tema de los sindicatos. Nos dicen que todavía no hay definiciones certeras para las renovaciones y las, sobre todo sus elecciones. Y en el caso de Pemex, pues a raíz de la denuncia que hizo mi compañero Vicente Serrano de un video que tomamos de un ahora ex empleado con Romero de Champs, pues nos llegaron varias denuncias diciendo que de hecho es el área de recursos humanos los que estarían cooptados por el equipo de Romero de Champs y que eso es lo que ha impedido que se le dé un buen avance y hay cuestiones que valdría la pena que nos informe Octavio Romero sobre esta situación. Sería todo, presidente. Bueno, vamos a quedar para la próxima semana que esté el director de Pemex, la secretaria de Energía, también el director de la Comisión Federal de Electricidad, para aprovechar que se informe cómo están estas empresas públicas, que se dé a conocer cómo terminan el año, cómo son los programas hacia adelante y que se trate lo laboral también. Esté con nosotros Luisa María, si te parece. Y lo del Seguro Social, ¿lo puedes explicar? Con su permiso, señor presidente, justamente además mañana voy a estar allá en Mérida, entonces vamos a poder ver el asunto. El bono COVID, como un sobresueldo para los trabajadores que han estado en áreas COVID, es para 14 categorías específicas. Son las 14 categorías que la Organización Panamericana de la Salud considera como de salud. Efectivamente son médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, pero también hay otras categorías, camilleros, técnicos de cocina, porque en esos hospitales hay cocinas para la alimentación del propio personal, asistentes médicas, las TAOTs, las técnicas de orientación y atención al derecho ambiente, y son exclusivamente esas. Hemos encontrado algunos casos dentro de los cerca de 285,000 trabajadores que han recibido el bono o los bonos que se han pagado quincenalmente, que algún directivo, algún jefe de servicios intentó atribuírselo y se sancionó de inmediato. Pero desde luego la denuncia la verificamos y se hace a través justo de un cruce que se hace con el sindicato y con la parte de personal. Pero de cualquier manera, ese caso específico de Mérida, pues afortunadamente pues, mañana mismo lo podremos revisar. Gracias. Bueno, Judith. Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo. Presidente, el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pues ha acaparado la atención de los medios y de las autoridades por los casos de corrupción por los cuales es señalado. Sin embargo, se ha dejado de lado también lo que sucedió en la gestión de Miguel Ángel Yunes, que también es señalado por algunos delitos como el desvío de 100 millones de pesos por el tema de unas videocámaras que nunca funcionaron durante su gestión. Y esto ha causado, pues de alguna manera, cierta inquietud en la población veracruzana. De hecho, hay manifestaciones de grupos, por ejemplo, como los 400 Pueblos, quienes acusan que hay un pacto de impunidad entre el gobierno estatal y la familia de Yunes y que por eso no se ha dado, digamos, curso a las investigaciones que ya están ante la Fiscalía General de la República. Más allá de una cuestión o de una opinión jurídica, me gustaría saber cuál sería la implicación política para usted de que este tipo de casos en donde se señala la corrupción y no hay sanciones, ¿cómo afecta y qué mensaje envía usted? Bueno, en el caso de Veracruz, yo creo que hay denuncias de los anteriores gobernadores. Bueno, tan es así que hay un gobernador en la cárcel y también hay denuncias en contra del exgobernador reciente y tienen que desahogarse, ¿no? Todas esas acusaciones, volviendo a lo mismo, con pruebas, sin fabricar delitos, sin cometer injusticias, pero al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie. Entonces, en estos casos es la Fiscalía General de la República la que debe de actuar y los jueces. Por lo que corresponde al Ejecutivo Federal, nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos cómplices de nadie, pero al mismo tiempo pues no mando a hacer investigaciones en contra de nuestros adversarios para fabricar delitos como lo hacían antes, una mala práctica que la padecimos todos. De hecho, también es para los jóvenes, de cómo era antes. A mí, cuando luchaba en Tabasco, en la Procuraduría que estaba a cargo de Lozano Gracia, era Ernesto Zedillo, presidente, cuando el movimiento de los pozos petroleros, para los jóvenes, Zedillo del PRI, Lozano Gracia, procurador del PAN, porque se olvidan esas cosas, ¿no? Cuando hablamos del PRIAN, se piensa que es un invento. No, se creó desde la época de Carlos Salinas de Gortari y siguió adelante. Bueno, en ese entonces me acusaron de muchísimos delitos. Me metieron todo el Código Penal, 11 de delitos, y sacaron la orden de aprehensión. No se atrevieron.
aplicarla por las circunstancias especiales, porque era una gran injusticia y porque me iba a defender la gente, como siempre me han defendido. Pero fabricaban los delitos a los opositores. Esa era la práctica. Muy curioso, por ejemplo, en el caso de la maestra del Bester, de la acusación que le hicieron, pues no tenía que ver con lo que supuestamente había hecho. Era pues que fueran a la cárcel los que se consideraban opositores al régimen o habían caído de la gracia. Y como, por ejemplo, no era delito grave la corrupción y podían salir bajo fianza, a todos les imponían lavado de dinero, porque ese delito, ¿cómo dicen los abogados? Que no te da derecho a fianza. Que no amerita prisión preventiva. O sea que, bueno, a los maestros de Oaxaca, los dirigentes, gente humilde, pobre, ¿qué delitos les pusieron? Lavado de dinero, por lo mismo. Al maestro Rubén Núñez, que ya falleció, que lo conocí, una gente humilde, lavado de dinero. Entonces, no fabricar delitos y al mismo tiempo hacer justicia, que no hay impunidad. En el caso de Veracruz, yo sostengo que mis paisanos ahora cuentan con un gobernador honesto, Cuitlagua García. Tenía mucho tiempo que esto no pasaba en Veracruz. No estoy diciendo que es un santo, que es perfecto, pero no tengo duda de que es una gente honesta. Y eso es muy importante, porque siempre se ha padecido de gobernadores mediocres y ladrones. Entonces, sí es un cambio importante. Pero bueno, que la Fiscalía resuelva sobre esto. Bien, en otro orden de ideas, presidente, hace unos días fue asesinado Israel Vázquez, un periodista de Guanajuato, justamente en el momento en el que estaba haciendo la cobertura y dando cuenta de los actos violentos que se están generando en ese estado. Eso derivó la opinión de la alcaldesa de Salamanca, la morenista Beatriz Hernández, que inculpó al periodista por haber estado haciendo la cobertura en un lugar peligroso y pues un horario quizá no adecuado. ¿Tiene usted información respecto a las investigaciones que se están haciendo sobre el caso y cuál sería su opinión precisamente de estos comentarios de la alcaldesa respecto al asesinato? Pues muy lamentable, ¿no? Los asesinatos de periodistas y de luchadores sociales, de autoridades. Ahora en Veracruz asesinaron a la presidenta municipal de Jamapa. Se está haciendo la investigación, hemos estado pendientes de esto. El caso de Guanajuato, pues ya lo hemos tratado. Vamos a seguir procurando pacificar el Estado. Nos ha costado mucho porque estaba, como en otras partes, ya muy arraigado el funcionamiento de los grupos de delincuentes y mucho contubernio con las autoridades. Es el principal problema. No se hubiese llegado a los extremos de violencia en Guanajuato si no se hubiese dado apoyo y protección desde los gobiernos. Siempre que hay un asunto así es porque existe contubernio y creció mucho, se arraigó, echó raíces la delincuencia. Entonces hay que limpiar, hay que seguir y hay que cortar de tajo la relación entre delincuencia y autoridades, y marcar bien la línea divisoria. Y yo sostengo que eso es lo que ha dificultado las cosas, porque se ha enviado a la Guardia Nacional, se tiene muchos elementos en Guanajuato y nos está costando mucho trabajo. Y esto es lamentable, de que se están encontrando fosas clandestinas, panteones clandestinos, y el periodista estaba trabajando en eso y la asesina. Entonces sí es lamentable y no hemos podido todavía resolver. Vamos a continuar insistiendo en que se pacifique Guanajuato. Acerca de las opiniones, pues creo que todas esas opiniones son incorrectas. Echarle la culpa a la gente, no, a nadie. O sea, las autoridades somos responsables. Puede ser que no seamos culpables, pero sí somos responsables. O sea, no hay que culpar a los ciudadanos. Y en el caso del aguinaldo, presidente, estamos a 12 de noviembre y se nos refiere que algunos servidores públicos todavía no tienen esta prestación laboral. Y la pregunta también es, está causando inquietud en el sentido de que, por ejemplo, los altos mandos van a recibir el aguinaldo completo y ellos decidirán hacer la aportación, o sea, le regresarán ese dinero al gobierno federal o este descuento ya vendrá de manera anticipada. No sé si nos puede explicar el... Sí, ya te entendí. Arturo nos va a explicar si ya se están entregando los aguinaldos, cómo es el procedimiento. Yo sí te contesto sobre lo último. Es voluntario. O sea, nosotros nos disminuimos el sueldo para entregar apoyo a las necesidades de salud, sobre todo por la pandemia. Ya se han reunido cerca de 80 millones de pesos de aportaciones voluntarias. ¿Pero habrá algún servidor público que decida no hacerlo? Y en el caso de los aguinaldos, que no aplica para todos. Los trabajadores de base, sindicalizados, ellos reciben completo su aguinaldo y no tienen ninguna necesidad. No hay ninguna exhortación a ellos para que aporten voluntariamente, no.
es nada más a los altos funcionarios. Presidente, Y es voluntario. lo que pasa es que dentro del decreto se contempla, por ejemplo, plazas de jefes de departamento, jefes de unidad, enlaces, cuando son, digamos, en sueldos que no son tan altos o que no eran considerados como altos mandos. Eso es la inquietud también. Sí, los de abajo no. Ellos Y no. al final de cuentas es voluntario. ¿Sí? A ellos les llegará completo su aguinaldo. A todos. Y así como se recogieron los 80 millones a los que hago mención, que llevamos ya ahorrados y que se van a utilizar para, pronto vamos a decir en qué se van a utilizar, así lo mismo lo del aguinaldo. Hay una cuenta. Entonces, yo recibo mi aguinaldo y voy y deposito en esa cuenta. En mi caso voy a devolver todo el aguinaldo. En el caso de secretarios, de otros funcionarios de alto nivel, es menor, o sea, lo que voluntariamente se les está solicitando. Hay una orientación en ese sentido, pero no están obligados. Y si ellos consideran de que no pueden, es un asunto de conciencia de cada quien. Entonces, no entregan nada, no depositan nada. No estamos revisando quién deposita. No, lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Es voluntario. Finalmente, presidente, en la cuestión del gabinete, ¿ya tiene usted candidato o candidata para el control de los puertos del país en sustitución de Rosa Isela Rodríguez? Y también solamente saber si es cierto que Arturo Herrera no terminará como titular de Hacienda y Crédito Público para buscar una posición en el Banco Mundial. No sé si nos puede decir eso, nos puede anticipar. Gracias. Pues eso se lo va a contestar eso. Yo nada más decirles que ya se está haciendo el cambio para que la Secretaría de Marina se haga cargo de todos los puertos, la administración de los puertos. Están haciendo muy buen trabajo. Me informan que la directora de puertos, que va a sustituir a Rosa Isela Rodríguez, que a la vez va a ser la secretaria de Seguridad y de Protección Ciudadana, va a ser mujer. Eso es lo que me han dicho. Todavía no la conozco, pero ya corresponde al secretario de Marina, al almirante Ojeda, decidir sobre esto, y ya están nombrando a los directores de los puertos. Ayer estuve con el ingeniero Jorge Arganis, que es el secretario de Comunicación. De esa secretaría dependían los puertos, y me informó que está llevando a cabo la entrega y que ha estado visitando los puertos y está muy satisfecho con los nombramientos que se están realizando de los nuevos directores de puertos, que los almirantes que están siendo nombrados están bien acreditados, y al mismo tiempo pues está saliendo a flote de que había mucha corrupción, lo que ya sabíamos, pero ahora ya se está constatando al momento de que se están revisando los documentos sobre el funcionamiento y la administración en los puertos. Pero ya eso va adelante, se va limpiando, y lo demás, sobre todo lo de el aguinaldo. ¿Sí? Y también, si quieres contestar lo demás, a lo mejor ya no estás a gusto. Empiezo por lo del aguinaldo. Ayer se realizaron los primeros depósitos. Tradicionalmente el aguinaldo, el salario de los funcionarios públicos de cualquier nivel está dividido en dos partes, el salario base y la parte de compensación. El aguinaldo se pagaba en dos partes, pero también dividido por una parte de base y una parte de compensación, de tal forma que entre ahora y finales de año se hacían 4 transferencias. Justo el día de ayer se realizaron para la mayor parte de los trabajadores las transferencias. Era el compromiso que habíamos hecho la semana pasada, que para el periodo del Buen Fin los trabajadores iban a recibir la primera parte de su aguinaldo. Me parece que vamos en tiempo y forma con lo que nos habíamos comprometido. Con relación a lo que pareció ayer, entiendo que algún columnista me mandó buenos deseos, pero no es mi cumpleaños. La verdad es que la nota ni la leí, porque me la mandaron por WhatsApp, y en los primeros 2 párrafos tenía ya un error, entonces ya no lo leí. Decía que me iba a ir al director ejecutivo del Banco Mundial. La posición en el director ejecutivo por los próximos años ni siquiera es de México, es de España. Así es que cuando ya traía información tan mal en la primera línea, pues ya no lo leí. Más allá de eso, yo creo que para un economista con vocación en el sector público, difícilmente puede haber un mayor privilegio y una más alta responsabilidad que estar en la Secretaría de Hacienda. Eso es cierto en cualquier circunstancia, pero es mucho más cierto en las circunstancias en las que estamos viviendo. Así es que mientras el presidente me aguante, yo voy a estar por aquí. Bueno, ya vamos a terminar ahora, ¿no? Mañana nos alargamos de nuevo. Nada más decir que se sigue atendiendo a damnificados de mi estado, de Tabasco, también a mis paisanos de Chiapas, de Veracruz, y es probable que vaya por allá de nuevo, el fin de semana. Es probable. Bueno, también decir algo. Mañana yo voy a cumplir años. Voy a cumplir 67 años. Estoy bien, gracias al Creador, a la naturaleza y a la suerte, que también cuenta. Quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos. Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata. Yo no puedo impedirlo, pero no hace falta. Tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia, todavía sigue afectando. Y
hay amor sincero y eterno. Es un amor recíproco, así como me quieren a mí, muchos. Los quiero yo y un poquito más todavía. Entonces, muchas gracias, pero no hace falta. Miren así. Y amor con amor se paga. ¿Ya qué más amor me van a dar si me están apoyando, me están respaldando? Estamos juntos llevando a cabo una transformación, que es un ideal que estamos convirtiendo en realidad. ¿Qué mejor regalo que es? Entonces, no hace falta. O sea, es mejor quedarnos en casa, por telepatía, mandarnos muchos abrazos y felicitaciones, y que estemos mañana aquí también informando. Yo voy a estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Mañana vamos a comer juntos y ya el sábado pues a seguir. Es probable que vaya a Tabasco sábado y domingo, y quiero ir también a Chiapas por los damnificados, para ir a ver cómo se están desenvolviendo las cosas, qué se está haciendo con el plan Marina y el plan DN3, y estar allá y ver cómo están las presas y cómo está la inundación, si ya está bajando el agua, en dónde, cuánto tiempo nos va a llevar así, los apoyos que se tienen que entregar, todo lo que debemos de hacer, no abandonar a la gente y seguir apoyándolos. Entonces ya eso sería sábado y domingo. No, aquí voy a estar. Vamos a estar mañana, de nuevo, nos vemos. Y sábado y domingo a Tabasco y Chiapas para inundaciones. Nos vemos. Mañana. No. Bueno, platiquen ustedes. Sí, claro, cómo no. Sí, cómo no. ¿Cómo no?